Vamos a empezar primero haciendo la meditación. Entonces tratamos de recordar un poco de que cada uno personalmente nos organizamos la meditación. Recordar que empezamos tomando como referencia una experiencia desagradable que nos altera mucho. Luego la analizamos con la comprensión que tengamos sobre el karma, pensando que ocurre por causas y condiciones que hemos creado en el pasado. Y entendemos que es un poco la explicación, de acuerdo con el budismo, la explicación de por qué encontramos situaciones tanto agradables como desagradables, es porque son el resultado de acciones que hemos creado en el pasado. Luego el segundo punto, la compasión, que es la solución. Para solucionar el problema necesitamos la compasión hacia todos los seres. Pensamos que por experimentar esta dificultad, ojalá que todos los seres estén libres de sufrimiento. Y luego finalmente, si tenemos cierta comprensión de la vacuidad, meditamos la vacuidad. De hecho, en cualquier meditación está bien acabar al final meditando la vacuidad, sea cual sea la meditación. Al final, pensar que todas las cosas son como una ilusión, están cambiando constantemente. Si vamos a buscar la entidad real propia del yo, de la persona, de los objetos, etc., cuanto más buscamos, menos encontramos. Si llegamos al final, todo es como un espacio vacío, es como una ilusión. Entonces, al final, meditamos la vacuidad. Hacemos la meditación en silencio y, sobre todo, mantener un poco la vigilancia y reconocer cada vez que nuestra mente se despista, se distrae con nuestros pensamientos, intentar volverla a enfocar en la práctica, en la meditación. Si hay alguna pregunta o dudas o comentarios sobre la meditación, podemos ver después. Al final dejamos un poco de tiempo y lo comentamos. Al final, sí, dejamos un poco. Luego un punto más sobre la compasión. Decimos, la compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Luego, sobre el sufrimiento en el budismo se habla mucho. La primera verdad noble es la verdad del sufrimiento. Se habla de muchos tipos, muchos aspectos del sufrimiento.
Y concretamente está bien recordar lo que llamamos 3 tipos de sufrimiento, porque si entendemos que la compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás, tenemos que ver que hay muchos matices sobre qué es el sufrimiento. Entonces, un punto que seguro habéis oído muchas veces sobre ello son los 3 tipos de sufrimiento. El primero se llama sufrimiento del dolor, o el sufrimiento del sufrimiento, que se llama, que es lo que entendemos todos por sufrimiento o por dolor, que es la experiencia desagradable que tenemos los seres humanos, los animales, que todos reconocemos como algo desagradable y doloroso, que todos deseamos evitar. Luego está el sufrimiento del cambio, que para nosotros, en general, no lo reconocemos nosotros como sufrimiento. Según las enseñanzas de Buda, el hecho de que en general los placeres ordinarios, el placer que disfrutamos con la comida, con las diversiones, con el sexo, con cualquier objeto de deseo que nos produce placer, de hecho, esto, según el budismo, es lo que llamamos el sufrimiento del cambio, porque es simplemente el cese de un tipo de problema o de sufrimiento y el que empieza otro. Quiere decir que, por ejemplo, si tenemos hambre, cuando sentimos hambre, para aliviar el sufrimiento del hambre, empezamos a comer. Entonces, en el momento que empezamos a comer, lo consideramos un placer. Pero si continuamos comiendo, llega un momento que eso se convierte en sufrimiento. Llega un momento que nos produce, que tenemos que parar, si no nos produce todo tipo de problemas y no disfrutamos en absoluto de ello. Entonces se dice que el placer que sentimos al empezar a comer cuando tenemos hambre es simplemente confundir el principio de un nuevo sufrimiento con algo placentero. Que de hecho, si continuamos con ello, se convierte en un problema. Lo mismo si estamos al sol y tenemos calor, nos refugiamos en un sitio a la sombra, fresco, sentimos alivio porque ha cesado el problema del calor, pero si continuamos mucho tiempo a la sombra, entonces tenemos frío y buscamos el calor. Si estamos cansados y nos echamos en la cama para descansar, al principio aliviamos el cansancio, pero si continuamos mucho tiempo, muchas horas, llega un momento que resulta muy incómodo y muy molesto. Entonces, según el budismo, la mayoría de placeres que nosotros consideramos un placer, en realidad es simplemente el cambio de un sufrimiento, un tipo de problema que cesa y empieza otro, que más tarde, que con el tiempo se convierte en problema y sufrimiento. Entonces es lo que se llama el sufrimiento del cambio. Entonces, cuando hablamos de la compasión, si tenemos comprensión del sufrimiento del cambio, deseamos no solamente librar a los seres del sufrimiento del dolor, sino también de ese sufrimiento del cambio. Porque es como un engaño el creernos que podemos verlo muy claramente en una persona que tiene problemas con el alcoholismo, con el alcohol. Entonces, en el momento que siente el deseo de beber, y al principio, cuando empieza a beber, lo considera como un placer, como
algo que lo disfruta, pero cuando continúa con ello se convierte en un problema grave. Entonces, esto es muy fácil verlo cuando nosotros no tenemos ese problema y juzgamos y vemos de fuera a alguien que está así. Pero si lo aplicamos a nosotros podemos ver que hay muchos tipos de experiencias que nosotros consideramos un placer y que buscamos una y otra vez y que sabemos que acaban con problemas, que al final nos duelen, nos arrepentimos o nos causan problemas, que es cualquier tipo de apego que tengamos, de deseo, ya sea a la comida, ya sea a los medicamentos, ya sea a irse de compras, ya sea a irse de vacaciones o cualquier tipo de deseo y actividad que no es más que una evasión de estar en un estado de insatisfacción. Buscamos escapar de ello y nos involucramos en esto. Entonces, si lo analizamos, vemos que cantidad de experiencias que nosotros consideramos como placer, en realidad acaban en sufrimiento, y en realidad desde el principio son sufrimiento, aunque no lo reconozcamos así. Entonces es ese segundo tipo de sufrimiento. También cuando meditamos la compasión tratamos de sentir el deseo de aliviar a todos los seres, no solamente el sufrimiento evidente del dolor, sino también del sufrimiento que aparece como algo atractivo, pero que en realidad nos trae problemas. Y luego hay un tercer tipo de sufrimiento que es más difícil, es más difícil de identificar. En general se traduce como el sufrimiento que abarca todo. Y se refiere a que el hecho de que tenemos este cuerpo y esta mente que tenemos ahora, según el budismo, las causas que producen este cuerpo y esta mente son el karma y las aflicciones del pasado, de vidas pasadas. El hecho de que nuestra mente está controlada por el karma y las aflicciones como el deseo, el enfado, el rechazo, la ignorancia, es lo que nos lleva a nacer con este cuerpo. Y el hecho de tener este cuerpo y esta mente que están afectados, que es como que tienen la enfermedad, digamos, del karma y las aflicciones. El hecho de tener esto se considera sufrimiento porque mientras nuestra mente está a merced del karma y las aflicciones, mientras tengamos este cuerpo de sangre y hueso que es el producto del karma y las aflicciones anteriores, el sufrimiento está ahí. Y la única forma de evitar este sufrimiento es purificar, limpiar la mente del karma y las aflicciones, que son como la contaminación que produce este cuerpo y esta mente, que son la base para experimentar los sufrimientos del envejecimiento, la enfermedad, la muerte, la insatisfacción, el no conseguir aquello que deseamos, el encontrarnos con situaciones que no deseamos, etc. Tenemos la base para esto, y mientras tengamos esta base, mientras consideramos yo, nuestra propia entidad, a este cuerpo y esta mente, el sufrimiento nunca se va a acabar. Aparecerá de una forma o de otra, pero tenemos la base para ello. Entonces el tercer tipo de sufrimiento es comprender esto y sentir compasión hacia todos los seres, primero hacia nosotros, reconocer que estamos atrapados ahí y ver que todos los seres
están también atrapados ahí, que tienen esa base que mientras consideramos esto el yo, mientras nos aferramos a ello, no hay forma de escapar del sufrimiento. Entonces, sin reconocer este tipo de sufrimiento, no es posible escapar de él. Porque si consideramos como algo, digamos, valioso, positivo, correcto, como el yo, este cuerpo y esta mente contaminados, no vamos a escapar nunca de ahí. Entonces, esto se trata de reconocer lo que se llama el sufrimiento que abarca todo, verlo como esto que es la base de todos los demás sufrimientos y tener el deseo de aliviar esto de uno mismo, escapar de esa situación y de aliviar a los demás seres, ayudar a los demás seres a salir de ahí. Entonces, otro punto sobre la compasión. Y ya finalmente el último punto es que la compasión debe ir siempre unida a la sabiduría. Debemos acompañarla, intentar acompañarla siempre con la sabiduría. Y esto podemos ver muchísimos ejemplos en nuestra vida y en la vida de mucha gente, que sentimos gran compasión por otros seres, los padres por los hijos, por los familiares, etc. Pero lo que hacemos motivados por esa compasión resulta que no es lo mejor lo hacemos con la mejor voluntad del mundo, con la mejor motivación del mundo, pero no, al final, incluso a veces con toda la buena voluntad del mundo, en vez de beneficiar a otros, pues les creamos más problemas. O incluso con nosotros mismos. Queremos evitar algún problema, pero debido a la falta de sabiduría, no conocer cuál es realmente la solución. Entonces, el acompañar siempre la compasión con la sabiduría. Como decía antes, si desarrollamos la compasión, tenemos las condiciones ideales para generar sabiduría. Si tenemos sabiduría, la compasión con sabiduría consigue los propósitos fácilmente y sin gran esfuerzo. La compasión sin sabiduría puede poner mucho esfuerzo y mucho interés en algo, pero no consigue resultados positivos. Entonces, esto así un poco general sobre la compasión. Y luego en el tema del curso, que era la bodhicitta y la práctica de Tonglen, yo pensaba un poco comentar sobre esto leyendo algunos versos del Bodhisattva Charyavatara, que en el capítulo 8, es el capítulo de la meditación, explica esto. Entonces, por ejemplo, en el Lamrim, en general las enseñanzas del Lamrim, cuando se habla de la práctica de la meditación o de la perfección de la concentración, perfección de la meditación, se explica tomando como objeto de meditación. En el Lamrim, Lama Tsongkhapa habla de muchos tipos de objetos de meditación, que podemos concentrar nuestra mente en un objeto u otro hasta desarrollar la concentración. Y en particular, Lama Tsongkhapa recomienda meditar en la imagen de Buda,
visualizamos, ya sea enfrente o a la altura de la frente, una imagen de Buda Sakyamuni y tratamos de concentrarnos en ello, de familiarizar nuestra mente, desarrollar poco a poco la concentración tomando este objeto de meditación. En el Bodhisattva Charyavatara, Shantideva explica la práctica de la concentración tomando como objeto la bodhicitta. El objeto de meditación es la bodhicitta. Y se trata de esto, enfocar nuestra mente en la bodhicitta y desarrollar la concentración. Y explica el método de cómo practicar la bodhicitta. En general hay dos métodos. Uno se llama de 7 puntos de causa y efecto, que se explica con detalle en el Amrim, y el otro es el método de cambiarse por los demás, que es el que explica Shantideva, que se explica también en el Amrim. Entonces Shantideva explica en este capítulo 8 cómo practicar la meditación, cómo desarrollar la concentración, tomando como objeto la bodhicitta y practicando el método de cambiarse por los demás. Entonces no voy a leer todos los versos, todas las estrofas, porque es un capítulo largo y no tenemos tiempo para ir uno a uno a todas las estrofas. Voy a leer algunas y voy a leer y vamos comentando un poco algunas. Pero en general está bien un poco recordar que este capítulo en el comentario se divide en 3 puntos. Está bien tener un poco la referencia. En el comentario hay muchas divisiones y cada 2 o 3 estrofas hay una división u otra. Pero así la división en general del capítulo tiene 3 partes. La primera parte son instrucciones para desarrollar la concentración. Instrucciones es un poco más como animar a la gente a desarrollar la concentración, exhortar, que son las 2 primeras estrofas. La primera y la segunda estrofa es esta primera parte, las instrucciones para desarrollar la concentración. Luego la segunda parte, Shantideva habla de cómo evitar las condiciones desfavorables para la concentración. Identificar todo aquello que es un obstáculo, que son condiciones adversas, y cómo evitarlas. Y esta parte se explica desde la estrofa 3 hasta la estrofa 88. Habla con mucho detalle de esto, cómo evitar las condiciones desfavorables. Y luego la tercera parte es el modo de meditar en la calma mental, cómo desarrollar la concentración, que va desde la estrofa 89 hasta el final del capítulo, que tiene 187 versos, 187 estrofas. Y esta tercera parte se divide en 2 puntos, que es igualarse a los demás y cambiarse por los demás. Es el método que explica Shantideva de cambiarse por los demás, tiene estos 2 puntos. Primero igualarse a los demás y cambiarse por los demás. Entonces esto es un poco en general el capítulo, las divisiones en general del capítulo.
Y la verdad es que los versos del Bodhisattva Charyavatara en general dan mucha inspiración. Es un texto que se ha practicado desde hace siglos en todas las escuelas de budismo tibetano. Es un texto y una práctica básica que se estudia, se comenta y se medita una y otra vez en ello. Y es un texto que tiene una gran fuerza para llegar al corazón. Realmente los versos, y esto tiene mucha fuerza, y es algo que cualquiera que lo estudie y lo practique y lo medite lo siente perfectamente. Entonces, si empezamos por... Además, todos los tibetanos, hay mucha gente que lo sabe de memoria todo el texto. Tiene 900 y pico estrofas. Hay muchísimos tibetanos que lo saben de memoria, lo recitan de memoria y luego usan muchos versos como estímulo en la meditación y como inspiración. Y muchas veces su santidad el Dalai Lama, todos los maestros, todos los lamas, cuando dan enseñanzas, dan muchas citas de Bodhisattva Charyavatara. Y es algo que si nos familiarizamos un poco con ello, si estudiamos y analizamos un poco el significado de cada uno, luego simplemente recordar un verso, una frase, una estrofa, nos inspira mucho. Y en la experiencia de cualquier persona que lo lea y que lo estudie, realmente lo pueden percibir, que tiene mucha fuerza. Entonces, la primera estrofa dice, tras desarrollar el entusiasmo de este modo, debo estabilizar la mente en la concentración meditativa, pues la persona cuya mente está distraída mora entre los colmillos de las aflicciones mentales. Entonces habla un poco de las razones para practicar la concentración, la meditación. Y tras haber desarrollado el entusiasmo, es porque en el texto, en cada capítulo, va hablando de las diferentes perfecciones. El anterior hablaba del entusiasmo. Y dice, si desarrollamos el entusiasmo, a continuación debemos poner esfuerzo en la concentración. Y luego da las razones de ello. Porque la persona que está distraída permanece entre los colmillos de las aflicciones. Quiere decir, si no tenemos la capacidad de controlar nuestro pensamiento, nuestra mente, de mantenerlo fijo en aquello, mantenerlo enfocado, mantener nuestra mente enfocada en aquello que deseamos, que nos interesa, sin dejar que se distraiga. Si no tenemos esta capacidad, las distracciones, la mente distraída, constantemente están apareciendo pensamientos de todo tipo, de deseos y atracción hacia objetos, de rechazo y molestia, de tristeza, de depresión, de mucho orgullo, arrogancia, etc. Sin una capacidad de concentración, que es de hecho el estado natural nuestro, digamos,
normalmente si no ponemos atención. Esto nos damos cuenta cuando nos sentamos a meditar, intentamos estar 5 minutos con la mente enfocada en algo virtuoso, ya sea la imagen de Buda, o ya sea el amor y la compasión, o ya sea la luz, o cualquier objeto virtuoso. Si nos sentamos e intentamos mantener nuestra mente enfocada en ello, veremos que somos incapaces de estar 5 minutos concentrados en ello, que inmediatamente aparecen pensamientos. Y ese es el estado normal, las 24 horas del día. Nuestra mente está dándole vueltas a una cosa u otra sin que nosotros tengamos control de ello. Y sabemos muy bien que a veces nos quedamos atrapados en cualquier tontería que no tiene más importancia. La mente está dándole vueltas y siempre toma como referencia un culpable y empezamos a pensar, tener pensamientos negativos hacia una persona, y esa mente distraída va aumentando y llega un momento que nos resulta insoportable una persona por una tontería que no tiene ningún sentido, porque ha dicho cualquier tontería. Y así, con los objetos de deseo, en la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad de consumo, constantemente estar consumiendo objetos, todo lo que la publicidad nos pone delante, nuestra mente está constantemente atrapada en esto y constantemente estamos pensando en ello. Por eso dice Santideva, la persona con una mente distraída está atrapada por las aflicciones. No hay forma de escapar del deseo y el rechazo y la mente afligida. Y luego en la siguiente estrofa habla de cómo superar esto. Dice, con el retiro del cuerpo y la mente nos surge la distracción. Por lo tanto, debo renunciar al mundo y abandonar los pensamientos discursivos. Dice, con el retiro del cuerpo y de la mente, quiere decir, si recogemos nuestra atención de los objetos que nos distraen, de todo aquello que nos mantiene constantemente distraídos, si recogemos nuestra atención de ello, recogemos nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces nos surge la distracción. Como no están los objetos ahí delante, no aparecen las distracciones. Y por ello debo renunciar al mundo y abandonar los pensamientos discursivos. Renunciar al mundo quiere decir un poco recogernos de ese mercado continuo de objetos de deseo y de rechazo y así. Y abandonar los pensamientos discursivos se refiere a las distracciones, todos pensamientos de objetos de deseo y de atracción, etc. Entonces, esto de hecho es lo que hacemos cuando meditamos. Para meditar lo ideal es un lugar tranquilo, en el que no haya mucho ruido, que no haya muchas distracciones. Nos sentamos en una postura cómoda y el cuerpo lo dejamos en una postura correcta, sin movernos, y ponemos nuestra mente en la meditación, en este caso en la compasión. Entonces, el retiro del cuerpo y la mente quiere decir recoger nuestra atención físicamente, no estar involucrados en actividades así que distraen, y poner la mente en la concentración. Y de esta forma, dice,
abandonar los pensamientos discursivos. Si desarrollamos la capacidad de concentración, las distracciones se van calmando. Mientras mantenemos la mente muy alterada y muy excitada, no para. No cesan los pensamientos y distracciones constantemente. Si trabajamos la meditación, estos pensamientos se van calmando, cada vez aparecen menos. Ahora tenemos que tener en cuenta, y es algo que comprobamos fácilmente, que no es nada fácil sentarnos a meditar e intentar controlar nuestra mente. No tenemos que engañarnos pensando que en 4 días vamos a conseguir una gran concentración. Se trata de esto. Primero entenderlo, tener mucho interés, porque una cosa realmente que hace que tenga mucha más fuerza la meditación es el interés. Si nos sentamos a meditar con mucho interés, es más fácil. La mente, las distracciones no aparecen tanto. Entonces, si recordamos todos los beneficios de la concentración y sentimos gran interés, entonces funciona mucho mejor. Luego, cuando dicen renunciar al mundo, no se trata solamente de apartarse de esto, las personas o ambientes así. También tenemos que ver especialmente ahora que sin salir de la habitación podemos estar muy distraídos con el móvil, en internet o la televisión o con todas las redes sociales, que es un continuo de información que va y viene y que es una forma de mantener nuestra mente distraída constantemente. Incluso aunque sea de Dharma, podemos estar 24 horas al día mirando vídeos, puede ser de cosas muy espirituales, pero que al final nos mantiene la mente muy, muy distraída. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y es importante darnos cuenta que ahora el tipo de vida que llevamos, nuestra mente está constantemente como manejando una gran cantidad de información constantemente, pensamientos que van y vienen, hay continuamente noticias nuevas, situaciones muy nuevas, conceptos nuevos, y constantemente la mente está muy, muy involucrada en manejar una gran cantidad de información, que la mayoría es información que no tiene ningún beneficio, que es más una distracción constante. Entonces todo esto dificulta más la meditación. Para la meditación lo que funciona, que luego lo explica, lo enfatiza en muchos versos, lo que mejor funciona es cuanto menos actividades, menos distracciones. Si conseguimos tener una mente satisfecha con muy poco, con una vida muy simple, y una mente satisfecha con ello, la concentración aparece fácilmente, sin gran esfuerzo. Una persona que sea capaz de sentarse tranquilamente, con una mente de satisfacción, y decir, voy a centrar mi atención en esto, sin tener más deseos ni así proyectos y actividades. Cuanto menos actividades y proyectos y deseos y preocupaciones, es más fácil desarrollar la meditación. Por ello, entender que la vida tal como llevamos nosotros ahora no nos lo pone fácil. No nos lo pone nada fácil.
Y está bien ser consciente de ello y tener un criterio claro de lo que realmente nos ayuda, porque hay muchos aspectos de los medios de comunicación así que son beneficiosos, importantes y que nos pueden ayudar. Pero junto con eso viene una cantidad de distracciones y de basura que nos altera mucho. Entonces tener un criterio de saber cómo delimitar o saber elegir lo que realmente nos beneficia, nos ayuda y saber un poco poner de lado, evitar todo aquello que nos confunde más. Entonces, ser consciente de eso, que si queremos realmente desarrollar la concentración, tenemos que intentar reducir al mínimo la vida agitada de distracciones, de mucha información, de mucha actividad, y que en general nuestra sociedad, tal como está ahora, lo que nos proporciona es justo lo contrario. Constantemente distracciones, excitación, cosas nuevas, más cosas. Y cuando la mente se habitúa a eso, no puede parar. Se convierte en un hábito que la mente siempre quiere cosas nuevas. Y podemos verlo, incluso en nosotros, incluso la juventud hoy en día, siempre hay cosas nuevas. Siempre es importante esto, ser consciente. Y ahora no sé si si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, has expuesto, no lo había escuchado antes, los 3 tipos de compasión. Sí. Y luego has hablado de los 3 tipos de sufrimiento. Sí. Y he visto una relación entre el sufrimiento del cambio y la compasión del Dharma. ¿Existe esa relación? Compasión del Dharma. Y el sufrimiento del cambio, no, bueno, podemos relacionarlo, pero en general no. La compasión enfocada al Dharma se refiere a ser consciente de que todo es momentáneo, que toda la vida está cambiando constantemente. Es como un fluir en que todo, lo mismo los seres que nosotros vemos como con una entidad propia que está ahí, que no cambia, que dura, no tiene ninguna esencia así inmutable que dure, sino que es un proceso. De hecho, si analizamos nuestro cuerpo y nuestra mente, que es la base de la persona, el cuerpo, desde el punto de vista incluso médico, podemos analizar que está hecho de muchas partes, muchas células, que están en una transformación constante. El cuerpo constantemente está generando nuevas células y esto descartando las viejas. Está en un estado constante de transformación. Y nuestra mente lo mismo. Nuestra mente, si analizamos nuestros pensamientos durante un día, pasamos de estar muy distraídos a estar muy interesados por algo, de estar muy felices en un momento y luego estar muy tristes, de tener experiencias agradables y atractivas y sentir deseo, apego, atracción, tener experiencias desagradables, sentir rechazo, etc. La mente constantemente está variando. Y aparte del cuerpo y la mente, el yo no hay nada más. El yo, la persona, es el cuerpo y la mente. Esa relación con el cuerpo y la mente, que tanto uno como el otro están cambiando constantemente. Entonces la compasión enfocada al Dharma
se refiere a sentir compasión hacia los seres, viendo muy claro y siendo muy consciente de que todo está cambiando constantemente, que los seres incluso cambian constantemente. Entonces, con los tres tipos de sufrimiento, sí, el sufrimiento del cambio tiene relación con esa impermanencia, con ese cambio constante, pero enfatiza más el hecho de que nosotros nos engañamos, que lo que nos parece un placer y que buscamos es en realidad un sufrimiento, que al principio al principio sentimos que el alivio de otro sufrimiento que hemos dejado, nos parece que eso es agradable y placentero, pero con el tiempo se convierte en desagradable y molesto. Entonces, parece María José quería hacer algo. Sobre la meditación que hemos hecho, he intentado seguir los tres pasos. En el primero tuve una reacción física, se me aceleró el corazón, que no pasa habitualmente, aunque piense en el problema. Pero en la tercera, o sea, en la segunda fase, y ya parte de la tercera, la que me ha relajado es la tercera fase, pensar que todo es vacuidad, sinceramente. Pero la segunda me ha hecho ver que carezco de toda la sabiduría del mundo, que puedo tener compasión, pero no me pasa exactamente lo que has dicho. Y hay una cosa que desde mucho tiempo no sé distinguir, porque cuando tú no puedes directamente hacer que cambie el sufrimiento de los demás que ves y a ti te duele, tienes dos opciones desde mi punto de vista. Una es la aceptación y la otra es, si en tu mano está cambiar o conseguir que mejore la situación de esas personas, hacerlo. ¿Cuál es mi mayor problema? No saber cuál es la diferencia. No saber si el problema que existe, hasta dónde puedo yo solucionarlo, porque con mi falta de sabiduría a veces lo he empeorado incluso para mí, sobre todo para mí, en relación a esas personas, ¿no?, que quiero ayudar. Y no sé cómo distinguir dónde empieza, hasta dónde yo puedo diagnosticar que puedo hacer algo, porque si lo he intentado y llevo tiempo y no lo he conseguido, puede ser por mi falta de sabiduría o porque esas personas desgraciadamente tienen un karma que tienen que sufrir esas experiencias negativas. Pero es dolorosísimo. Sí, porque son mi familia. Entonces, si te duele más ajeno, pues te duele cuanto más cercano. Y es por si me puedes ayudar a ver dónde empieza, dónde sé que ya tengo que aceptarlo, ahora que es muy difícil. Sí. ¿Y dónde puedo yo ayudar? En general, en la meditación se trata simplemente de desarrollar el deseo de aliviar ese sufrimiento. Aparte, sin entrar en acciones concretas, en actividades concretas. Y bueno, en este caso, imaginar que tú tomas, es con la imaginación, te imaginas que tomas ese sufrimiento. Entonces, al imaginarlo, piensas que de repente desaparece. Para esas personas que estaban con ese problema grave sufriendo, tú piensas que al tomar su sufrimiento, inmediatamente desaparece, te imaginas que desaparece su sufrimiento y que disfrutan de ese bienestar y ese alivio del problema. Entonces la meditación consiste en entrenar la mente en esto, en entrenar en
ejercicio. Que, de hecho, es otro punto que, de hecho, si analizamos el karma, esto que esta práctica que hacemos, imaginar que tomamos el sufrimiento de los demás y que les aliviamos del sufrimiento, desde el punto de vista del karma, esto no tiene sentido. No tiene sentido, quiero decir, no, eso no le quita el sufrimiento a otros seres. El karma, cada persona creamos el karma que tenemos y luego se madura, se manifiesta en la misma persona que lo ha creado. Entonces hay una pregunta que está bien que nos hagamos, es si el hecho de tomar el sufrimiento de los demás es algo que no se pueda, que no se puede hacer, digamos que no puede ocurrir, porque si no es posible tomar el sufrimiento de los demás, ¿para qué estamos meditando en algo que no es efectivo? Vamos, que no va a ocurrir así. Entonces, entender que la meditación se trata de desarrollar, que luego lo explicaremos con más detalle. Disminuir la actitud egocéntrica de pensar que yo soy muy importante y mi felicidad y mi bienestar es muy importante. Entonces, para disminuir esto, pensamos que tomamos el sufrimiento. La actitud egocéntrica quiere toda la felicidad para mí y ningún problema. Ningún problema. Entonces, todo lo que sea positivo o feliz, yo quiero para mí, pero no quiero ningún problema. En cambio, la meditación hacemos lo contrario. Los problemas de los demás los tomo para mí. Entonces, es un ejercicio para disminuir la actitud egocéntrica. Que se trata de reconocer que esta actitud egocéntrica, que piensa yo soy lo más importante, es la causa de todo tipo de problemas. Entonces, cuando reconocemos esto, usamos la meditación de tomar el sufrimiento de los demás como un antídoto a esa actitud egocéntrica. Esto, luego hay muchos versos que hablan de ello y además lo explican con mucha claridad. Entonces, la meditación, lo que entrenamos es esto. Es la mente que desea aliviar el sufrimiento de los demás, que desea ofrecer a los demás todo lo que tiene, dar. Entonces, luego, por lo que decía, si a la hora de actuar para ayudar a esas personas que nos inspiran compasión, que queremos aliviarles del sufrimiento, lo que hacemos puede ayudarles o puede que no, puede que funcione o puede que no, y eso depende de nuestra sabiduría, de tener más o menos sabiduría. Ahora, si hacemos esta práctica de meditación, seguro que nos ayuda a desarrollar esa sabiduría, que no aparecerá en un día ni en dos, no aparece en un día ni en dos. Pero si entrenamos este deseo de aliviar el sufrimiento de los demás, con el tiempo, esto hace que veamos algo que realmente les ayuda. Y si esto lo combinamos con la sabiduría, con desarrollar una visión correcta de las cosas, de entender la relación causa y efecto y entender el efecto de las aflicciones, etc. Conforme se desarrolla esta sabiduría, aparece la capacidad de ayudar a los demás. Y además, si hacemos esta práctica y nos entrenamos en ello, el resultado de esto, que quizá tarda un poco, que no viene enseguida, pero el resultado es que desarrollamos la capacidad de ayudar a otros y desarrollamos la claridad mental de ver qué es lo que realmente les ayuda. Esta meditación
es como entrenar la mente o poner en la mente las causas y condiciones para que aparezca esta capacidad, que no aparece si continuamos con una actitud egocéntrica constante de pensar yo. Eso la bloquea, esa capacidad de ayudar a los demás con una actitud muy egocéntrica está bloqueada y es muy difícil que se manifieste. En cambio, si desarrollamos mucho la compasión y eso viene con crear méritos y desarrollar las virtudes de esta amor y la compasión. Y así un punto más sobre la meditación. Está bien empezar tomando una experiencia que nos afecte, desagradable, trabajarlo cuando si lo trabajamos mucho y parece que ya hemos hecho todo lo que podemos tomar otro tipo de experiencias y luego con la práctica, eso quizá lo explicaré más tarde. Debemos hacerlo también con las experiencias agradables, que parece, luego lo explico, que tiene mucho que ver también, porque de hecho desde el punto de vista del Dharma y de la meditación y de la vida espiritual, las experiencias desagradables que no queremos y que queremos rechazar a veces nos benefician, nos resultan muy beneficiosas. Son realmente la medicina que debemos tomar, aunque sea muy amarga y no la queramos, es la medicina que debemos tomar. Y si sabemos tomarla en su medida y a veces los éxitos de la vida, los placeres, el hecho de que todo vaya bien, es más un obstáculo que un beneficio. Nos crea más daño. Desde el punto de vista espiritual, lo que nosotros deseamos que se cumpla y disfrutar de lo mismo, de buena salud, de distracciones, de riquezas, placeres, nos daña mucho y nos impide practicar el Dharma y nos alimenta todo tipo de aflicciones. Entonces tenemos que trabajar con esto también. Igual que trabajamos con las experiencias dolorosas, porque nos generan odio, malestar, rechazo, tristeza, depresión, y eso nos daña mucho, también tenemos que trabajar las experiencias de éxitos de la vida, y no quiere decir que tengamos que rechazar los éxitos y el bienestar, la riqueza, los placeres. En sí no tienen nada malo, pero el apego que tenemos hacia ello, el hecho de que despiertan todo tipo de aflicciones, es algo que nos crea mucho problema. Entonces la misma meditación, muy parecida, hacerla también con experiencias agradables. En este caso la compasión es ofrecer esto a los demás. Todas las experiencias agradables que tengamos, darlas generosamente a los demás. Y mentalmente no quiere decir que nosotros no vayamos a disfrutar de eso. Y luego también con todos los demás, no solamente lo bueno y lo malo, sino con todos los demás. Un poco usar cada circunstancia de la vida para desarrollar la compasión, la sabiduría. Y ahora, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí, continuamos.